Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. La lección que tenemos para el día de hoy tiene este título: Nuestro deber hacia los desordenados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 6 al 7. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Consejo, advertencia, exhortación del apóstol Pablo a un grupo de hermanos de la ciudad
de Tesalónica. Fíjese que nosotros somos el grupo de personas que hemos aceptado la invitación salvadora de Jesucristo. Nuestro destino es la casa del Padre. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y la invitación es, donde Él esté, nosotros también estemos. Este camino hacia la casa del Padre, hacia la eternidad, es un camino de vida eterna y es angosto y dificultuoso. No es fácil de caminar, pero tiene un final glorioso que es la casa del Padre. Por esta razón, el Señor espera que nos ayudemos unos a otros a llegar a ese lugar. El Señor espera que los espirituales, los hermanos maduros, traten de restaurar a los hermanos que han caído, que le den la mano ayudadora para que se restauren. Gálatas 6, 1 y 2 está esta idea en la exhortación de Pablo a los hermanos en Gálatas. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Santiago 5, 19 al 20, otra exhortación similar. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. El incentivo es que vamos caminando todos hacia la vida eterna. Este es el camino hacia la eternidad. Si vemos que el hermano que va a nuestro lado decae y necesita ayuda, debemos de darla, considerándonos a nosotros mismos, no sea que más adelante seamos nosotros los que necesitamos un brazo amigo que nos ayude a seguir caminando. Entonces, somos el grupo de personas que caminamos por la senda de salvación, un camino angosto y dificultuoso. Pero en este caso, algunos no quieren someterse a las reglas dadas por el Salvador y andan desordenadamente. Entonces, nuestro texto de estudio nos da instrucciones de cómo debe ser nuestro trato con los que andan desordenadamente. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dice 2 Tesalonicenses 3 del 6 al 7. Pero os rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Los apóstoles dieron un ejemplo de orden y ellos guardaron la compostura. Hay personas que no guardan la compostura y no siguen instrucciones. Son rebeldes a la ley de Cristo. De los tales, dice este texto, que nosotros tenemos que apartarnos. Fíjese, en cuanto a este tema, la palabra de Dios habla de responsabilidades individuales y congregacionales. El pecado entre individuos. Entonces, si un hermano que va conmigo al cielo peca, yo tengo que tener una actitud frente a él. No condenarlo, sino que llevarle al arrepentimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reprenderle. Fíjese que Jesús dando instrucciones respecto a los pecados personales. Por tanto, si tu hermano peca contra ti,
Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, me toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces el caso acá es que el hermano pecó. A veces los hermanos pecan contra los hermanos de muchas formas. Siendo bruscos, tratándolos mal, insultándolos, engañándolos. Y hay un pecado severo, que si el hermano sigue sosteniendo ese pecado, finalmente se va a perder. Entonces el hermano que sabe que su hermano está pecando y mayormente ha pecado contra él, le va a reprender, le va a decir eso, hermano, nosotros vamos caminando al cielo y si tú llevas esa conducta, no es correcto. Entonces, si el hermano oye y se arrepiente, bueno, gloria a Dios, hemos ganado al hermano. Pero si no quiere arrepentirse, ¿qué tenemos que hacer? Tomar 2 testigos, dice aquí, y reprenderle. Si no quiere reprenderle, hay que comunicarle a la iglesia, a la asamblea, para que los hermanos sepan que el hermano pecó contra el hermano y el hermano fue y le pidió que se arrepintiera y no quiso arrepentirse. Entonces la iglesia tomará una acción, lo va a tener por mundano, por publicano, por gentil, no va a estar en la comunión. Y este tema se trata más ampliamente en los textos de Pablo a las iglesias, y vamos seguro a tocarlo en el transcurso de la lección. El pecado conocido públicamente ante la iglesia local, fíjese, ¿qué pasaba acá en 1 Corintios 5 del 1 al 5? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. El pecado de fornicación era evidente y grave. ¿Cuál era el pecado? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, podríamos decir su madrastra. ¿Y qué pasaba? La iglesia lo toleraba, nadie decía nada, ningún hermano se acercó a decirle, hermano, usted está mal, debe arrepentirse. Por eso Pablo dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjese, no, era una actitud muy pasiva de la iglesia y tolerante ante el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal que estaba cometiendo tal pecado, el tal sea entregado a Satanás para destrucción en la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, si él quería seguir pecando, había que decirle si no se quería arrepentir, y se hicieron todos los esfuerzos para que se arrepintiera y no quiso, decirle entonces vaya hermano y piérdase. Entregarlo a Satanás en ese sentido, ya que no se puede rescatar porque no quiere someterse a la instrucción del Salvador. Entonces él va a seguir el destino de Satanás para aflicción en la carne. Él recibirá esa aflicción y tal vez vuelva a la comunión con el Señor arrepentido. Fíjese que el problema que se tolera el pecado en la iglesia, dice que son manchas en vuestros ágape, en vuestras fiestas de amor, según Judas 1:12. Estos son manchas en vuestros ágape y se condena aquí. A veces hay hermanos viviendo en fornicación, viviendo en adulterio, cometiendo pecado y no quieren arrepentirse. Los tales, cuando la iglesia se junta en servicio al Señor, lucen como manchas en aquella fiesta de amor. El pecado conocido públicamente, la acción individual. Dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Cuando habla de esto, mire, tenemos que considerar lo que dice el apóstol Pablo aquí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o fueres fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, separarlo del grupo de la iglesia porque anda desordenadamente. Es un hermano que se bautizó, pero nunca ha dejado el pecado de la fornicación, o es avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón. Entonces con él no hay que juntarse, no porque seamos hipócritas ni nada, sino que como castigo para él. Él no puede participar en estas reuniones de donde se ofrece adoración, donde los cristianos se juntan en un ágape, en una fiesta de amor. Los tales tienen que ser expulsados, no se juntan con ellos. ¿Qué pasa con los falsos maestros? Dice que hay que señalarlos y evitarlos. Romanos 16, 17 y 18, cuando un hermano se levanta y comienza a enseñar falsa doctrina o causa división. Mire lo que dice el texto. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con cuyas palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Este tipo de falso maestro estaba con palabras bien pronunciadas, tratando de desviar a los cristianos el camino correcto. No, ellos estaban en contra de la sana doctrina o de la doctrina que habían aprendido de los apóstoles. Entonces había que apartarse de ellos. Y eran personas que servían solo por intereses carnales. No sirven a nuestro Señor, sino que a sus propios vientres, deseando cumplir o satisfacer sus orgullos carnales, y con suaves palabras y lisonja engañaban los corazones de los ingenuos. Siempre van a haber hermanos ingenuos que caerán en la trampa de los falsos, pero la iglesia tiene que señalarlo y evitarlos y rechazarla completamente. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Había un problema ahí y habían este tipo de hermanos que causaban divisiones. Los hermanos fieles tenían que ser firmes y amonestarlo. Después de una y otra amonestación, si no cambia, había que señalarlos, desecharlos. ¿Por qué? Porque el tal se había pervertido al no seguir las instrucciones del Salvador. Recuerde que somos el grupo de personas que nos estamos preparando para ir a vivir eternamente con nuestro Salvador. Para cumplir ese objetivo tenemos que cumplir con su ley, con sus palabras, que nos indica el camino correcto. Estas personas se habían levantado causando división. Entonces, nuestras responsabilidades hacia los desordenados, los hermanos que andan desordenados. Y mire aquí en 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 15, leamos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga
día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, en el dibujo se ve, todos van trotando hacia una dirección, pero está el que anda desordenadamente, que no sigue la instrucción apostólica, el cual necesita ser exhortado. Que tenemos los hermanos fieles, recuerden nuevamente, es un grupo de personas que vamos caminando hacia la eternidad. Y van a haber varios que ya no quieren seguir la doctrina y quieren tomar atajos. No hay atajos hacia la eternidad. Hay un solo camino que lo marcó nuestro Señor Jesucristo y está delineado toda la enseñanza en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los que trastornan la fe? O sea, el cristiano que camina desordenadamente en rebeldía, el tal está perdido. Ahí la palabra rebeldía, atactos, fuera de la fila, desviándose del orden o reglamento prescrito, insubordinado, que rompe el rango según talle. Ahí ven la fila todos ordenaditos con su bolso y el desordenado allá saltando y no respetando las reglas, no sigue la enseñanza de los apóstoles. No según la tradición de nosotros, dice otra versión. O sea, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El 3:7 de 2 de Tesalonicenses. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Fíjese que los apóstoles y todo predicador, evangelista, dice la Biblia que debe vivir del evangelio. Pablo se abstuvo de recibir dinero de los hermanos para darle ejemplo a ellos. No porque no tuvieran derecho, era autorizado por Dios que el que predique el evangelio viva del evangelio. Pero Pablo no se valió de ese mandamiento, sino que él mismo trabajó con sus propias manos. Fíjese que la tradición apostólica, lo que ordenaron los apóstoles, así que hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. La palabra andar indica responsabilidad del hombre. El Espíritu nos guía en el camino, pero nosotros tenemos que caminar paso a paso hasta llegar al destino, en este caso la vida eterna. La palabra de Dios nos indica el camino que debemos seguir. El contexto de segunda de Tesalonicense, ¿qué pasaba? Habían hermanos ociosos, habían muchos que decían, el Señor va a venir pronto, entonces no trabajemos, esperemos su venida. Y eran ociosos y entremetidos. ¿Qué pasaba? Los hermanos no querían trabajar, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no queriendo trabajar en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Se acuerda que el texto que leíamos delante, Pablo decía que ellos habían renunciado a un derecho, que era recibir sostenimiento de la iglesia para su mantención?
no porque no tuvieran derecho, dice que sino para darles ejemplo a ellos. Y los apóstoles trabajaron. Pablo dijo a los hermanos en Éfeso que él trabajó con sus propias manos. Entonces, en este caso, los hermanos estos no querían trabajar, eran desobedientes. Entonces, a los que no querían trabajar en nada, sino que se andaban entrometiéndose en lo ajeno, ¿qué pasa? El mandamiento es, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Entonces ya no pertenecía al grupo de salvos, lo habían apartado para que se avergüence. Dice el 1 Tesalonicense, en ese mismo contexto, del 4 del 11 al 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, el cristiano ha de ser laborioso, no un perezoso, no un flojo que no quiera trabajar en nada. El cristiano trabajará en todo. Pablo levantó sus manos ahí en Éfeso, dice, diciéndole a los hermanos que él había trabajado para él y para los que estaban con él. Y si algo le había faltado, si a estas manos me han ayudado, aludiendo a que él había trabajado duro. Una orden que tenemos es alejarnos de todo hermano que camine desordenadamente. Nuestro texto nuevamente, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, evite tener comunión con los que andan desordenadamente. Si un hermano no quiere corregirse, nosotros podemos entender que los hermanos pueden fallar. Pero si no quieren corregírsele habiéndole dicho, nosotros tenemos que apartarnos de él. Entonces aquí la palabra no tener comunión, apartarse, distinguir, marcar para evitar. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Entonces los hermanos van a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Por qué no invitan a este hermano? No, porque el hermano está disciplinado, porque no quiere andar de acuerdo a la ordenanza del Señor, en eliminar las relaciones sociales con tal. No le hagas compañía, no te mezcles con tal persona. Dice Corintios 5:11, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Fíjese que con los hermanos que practican, uno puede recibir un hermano que se bautiza y si está en pecado, uno ayudarle a que corrija su pecado, que se arrepiente y si aparte o arregle su situación. Si robaba, dice que no robe más, que trabaje con sus manos ahora y tenga para él y para ayudar a los que necesitan. Que era borracho, que deje de ser borracho, lo vamos a ayudar, pero si insiste en ser borracho nos vamos a apartar de él. ¿Con qué razón? Dice, para que se avergüence del pecado y se arrepienta. Ese es el objetivo, según el contexto. El antes y después de retirarle la comunión al que produce trastorno. Imagínese un hermano produce trastorno y aplicamos la disciplina. Antes de retirarse se le advierte el desorden, le vamos a decir, por qué razón lo estamos disciplinando. También nos regamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces, los que están ociosos, los que no quieren trabajar, los que están ahí, no, hay que amonestarle. Si tiene poco ánimo, los vamos a alentar y que sostengamos a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Fíjense que este es el trabajo que tenemos que hacer y tener la capacidad de distinguir cuando alguien es ocioso y no quiere trabajar
entonces hay que reprenderlo. Pero si alguien tiene poco ánimo, hay que darle ánimo, fortalecerle. Hay hermanos que es necesario sostenerlos en el sentido de ayudarlos a caminar porque son débiles. Nosotros tenemos que tener paciencia con todo. Ahora, reprender al que anda desordenado usando la palabra de Dios. Timoteo se le recomendaba esto, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Advierte del pecado y la muerte para tratar de salvar a los perdidos. En este caso, pues le vamos a decir la razón. Hermanos, si alguno de entre vosotros te ha extraviado de la verdad, entonces se apartó de la verdad y un hermano le hace volver. Sepa pues que el que haga volver al pecador del error, del camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces es el trabajo. Antes y después de retirarle la comunión a un hermano, le vamos a dar un tratamiento para que vuelva. Ese es el deseo. Pero si él persiste en pecar, nos vamos a separar. Y cuando nos juntemos con él, será para exhortarlo. No para abrazarlo y decirle que está bien. No está bien. Se ha apartado de la verdad. Familiar que se aparta de Dios y de la verdad, adviértale. Fíjese que a veces nos toca con los hijos. Después de retirar la comunión, continúe advirtiendo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. A veces nuestros hijos deciden llevar vidas desordenadas, apartadas de la verdad. Nosotros tenemos que exhortarle. A veces salen lágrimas de ellos, pero le decimos que en esa condición en que están se van a perder. La paciencia busca el arrepentimiento, pero no espera indefinidamente. Pedro 3:20 y Génesis 6:3, miren lo que dice. A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas sus días serán 120 años. Dios, cuando trató con el hombre con respecto al diluvio que enviaría, dio las instrucciones a Noé de hacer esta arca para que se salvasen todos los que quisieran venir. Usted sabe el resultado, solo 8 personas se salvaron. Pero Dios no iba a contender para siempre con el hombre. Entonces vamos a reprender, vamos a exhortar, pero un día todo esto se acabará. No tratarle como enemigo, sino amonestarle como a hermano caído. Y le amonestaremos y le diremos, yo les pregunto, entonces usted ha decidido perderse, porque persiste en pecar. ¿Qué pasa con los miembros de la familia? Imagínese, la palabra de Dios es clara, romper comunión con nuestro familiar en pecado. Esta es la mejor oportunidad para dejar una impresión clara. Necesitan arrepentirse, por supuesto. Quitar algo importante y valioso para llevar a la persona desordenada al dolor y al arrepentimiento según Dios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Fíjese que a veces suele pasar que el esposo está en pecado y la esposa tiene que vivir con él. Pero el punto aquí es siempre estarle reprendiendo, siempre estarle haciendo ver el pecado que en esa condición no va a entrar al cielo. Nosotros a veces nuestros hijos deciden llevar un camino de desorden y apartándose y no andan en la verdad. Entonces, si nos vienen a ver, son nuestros hijos, los amamos, pero vamos a exhortarle y le vamos a decir, por tal razón ellos están perdidos. Y
le vamos a exhortar, vamos a interactuar con ellos porque son la familia, pero nunca dejaremos de advertirle de su camino de perdición. Las responsabilidades de las relaciones familiares, fíjese que no se abandonan, pero la relación ha cambiado debido a la negativa del cristiano desordenado a arrepentirse. La relación de la esposa hacia su esposo incrédulo. Asimismo, vosotras, mujeres, está sujeto a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Los hijos hacia sus padres pecadores. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Van a mantenerse las relaciones, pero bajo la dirección del Señor. Si nos enfrentamos a esta situación, debemos dejar en claro a nuestros seres queridos que su conducta pecaminosa les llevará a la perdición. Pero seguiremos siendo esposos o esposas, seguiremos siendo hijos y seguiremos respetando los mandamientos que el Señor da a la esposa o al esposo o al hijo. Lo vamos a seguir respetando, pero haciéndole ver su condición pecaminosa. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero, como digo, uno tiene que hacerles ver. El problema está que cuando hacemos esta relación natural y como si nada, como que si no pasara nada, que el que está comiendo, que el hijo, que el esposo que está comiendo a su lado, porque es su esposo, no se va a perder. Hay que hacerles ver que se va a perder. Cuando la disciplina correctiva no se aplica según las escrituras, sin acción congregacional, el pecado se infiltra en la iglesia. Dice, mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermoso ver el velero frotar sobre las aguas del mar, pero es un riesgo mortal cuando el agua se filtra en su interior. Los mismos riesgos es lo que pasa cuando el pecado se infiltra en la iglesia, cuando dejamos que florezca y no lo reprendemos. Sin acción individual no se ejerce presión sobre el pecador. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Debemos separarnos de los que andan desordenadamente. Si no hacemos nada, no hay urgencia para que el pecador se arrepienta. Lo animamos a permanecer en el pecado. Si es así, en nuestra iglesia no hay distinción entre lo santo y lo profano. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En fin, concluyendo, es triste cuando tenemos que apartarnos de los hermanos que caminan desordenadamente, negándose a arrepentirse, pero es necesario para tratar de llevarlos al arrepentimiento y conseguir el perdón de Dios a quienes ofenden con su vida de pecado. Aplicar la disciplina aflictiva de la manera correcta es una señal de fe y obediencia madura, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que vosotros sois obedientes en todo. Bueno, tenemos esta lección que hemos presentado. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí.
amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Cristo, Cristo. Mi corazón te cantará, Cristo, Cristo. Mi corazón te cantará, Cristo, Cristo. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal y
Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable,